Mientras estaba de viaje, mi hija mudó mis pertenencias al sótano, diciendo, mis suegros se quedarán en tu habitación. Cuando volví a casa y vi a mi hija llorando y a mi yerno con aspecto deprimido, solo sonreí y dije, empaquen sus cosas. No se lo esperaban. No creerán lo que hice. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Estaba en el vestíbulo esa mañana de julio, con la maleta a mis pies, sosteniendo un sobre blanco que contenía $2,000 en efectivo. El dinero se sentía sustancial entre mis dedos, 20 billetes crujientes de 100 que había retirado el día anterior. Valeria, llamé hacia la sala de estar. Ella apareció en el umbral, la pantalla del teléfono iluminando su rostro con ese pálido resplandor al que me había acostumbrado. Sus ojos nunca dejaron el dispositivo mientras se acercaba. Su pulgar se desplazaba de esa forma automática que la gente tiene ahora. Le extendí el sobre. Aquí está el dinero para la reparación del techo que mencionaste. $2,000 deberían cubrirlo, ¿verdad? Ella lo tomó sin mirarme a los ojos. Su pulgar pasó por los billetes, contando rápida y eficientemente. El teléfono nunca dejó su otra mano. Esperé, esperando algo más. Una conexión, tal vez. Un reconocimiento, al menos. El contratista dijo que era urgente. Sí, como sea, yo me encargo. Ya se estaba dando la vuelta, deslizando el sobre en su bolsillo trasero, volviendo a lo que sea que mantuviera su atención en esa pantalla brillante. La punzada fue pequeña pero aguda. La aparté. Siempre había sido distante, me dije. Desde que su madre murió, algo se había calcificado entre nosotros. Dale tiempo. Dale espacio. Sé paciente. Unos pasos se acercaron desde la cocina, pesados, casuales. Javier emergió llevando una botella de cerveza, la condensación goteando por sus lados de vidrio marrón. 9 de la mañana y estaba bebiendo. De nuevo, levantó la botella en un saludo burlón. Que tengas buen viaje, jefe. El apodo me raspó los nervios. Le había pedido más de una vez que usara mi nombre completo. Arturo. No era difícil, ni complicado. Solo respeto. Gracias, Javier. Y prefiero Arturo, si no te molesta. Él ya se estaba volviendo hacia la cocina. Claro, hombre. Lo vi desaparecer por el umbral. Había estado viviendo en mi casa durante 8 meses. Dificultades financieras temporales. Había explicado Valeria cuando llegaron por primera vez. Lo temporal se había estirado como caramelo, reformándose alrededor de excusas y retrasos. Pero yo no había presionado. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Echar a mi hija y a su esposo? ¿Ponerlos en la calle? Ese no era yo. Antes de que Javier desapareciera por completo, capté algo. Una mirada entre él y Valeria, rápida, cargada de un significado que no pude descifrar. Ella lo miró, luego desvió la mirada. Él asintió levemente, y luego ambos volvieron a sus espacios separados como si nada hubiera pasado entre ellos. Paranoia, me dije. Jet lag antes del avión. Agarré el asa de mi maleta y me dirigí a la puerta. El aeropuerto fue eficiente. Facturación, seguridad, puerta de embarque. Me acomodé en mi asiento en el vuelo con destino a Europa. Saqué mi gastada copia de un libro de historia antigua. Dejé que mi columna se relajara en el cojín. 6 meses de planificación habían llevado a este momento. Liderando un viaje educativo para miembros jubilados de la comunidad a través de Europa, compartiendo mi pasión por la historia, por el aprendizaje, por esas piedras antiguas que albergaban siglos de triunfo y fracaso humano. Esto era lo que debía ser la jubilación. Finalmente vivir los sueños que habías pospuesto. Los motores rugieron. Nos elevamos. La ciudad desapareció bajo las nubes. Pasaron las horas. El Atlántico se desenrollaba debajo de nosotros, mientras que en casa el sol subía más alto. Luego comenzó su descenso vespertino. En mi dormitorio. El dormitorio principal en el segundo piso que había compartido con mi esposa durante 33 años antes de que el cáncer se la llevara, Valeria estaba en el umbral, con Javier a su lado. Finalmente, dijo él, hora de mudarse. Valeria dudó, su mano demorándose en el marco de la puerta. Entró lentamente, mirando alrededor del espacio.
Sus ojos se posaron en la fotografía enmarcada en mi mesita de noche. Su madre y yo en la costa, el viento agitando el cabello de su madre sobre su rostro sonriente. Valeria la recogió, estudiándola. «No le importará esto», dijo Javier extendiendo la mano y quitándole el marco de las manos. Lo puso boca abajo sobre una caja de cartón que habían subido. «¿Esa es mi mamá?» La voz de Valeria apenas alcanzó un susurro. «Entonces, lo pondremos en un lugar seguro, en el sótano. Ni siquiera se dará cuenta». Javier ya estaba sacando ropa de mi armario, arrojándola a las cajas sin doblar. «Mis padres necesitan una habitación de verdad, no una cueva en el sótano. Son mayores. Merecen comodidad. Javier, tal vez deberíamos esperar hasta... ¿Esperar a qué?» Él se volvió para mirarla, con las manos en las caderas. «Se ha ido por 2 semanas. Mis padres llegan en 3 días. Esto está pasando». Valeria se quedó allí, el conflicto inundando sus rasgos. «Pero esta es su habitación. Y esta es nuestra casa ahora». La voz de Javier llevaba ese filo que siempre tenía cuando quería algo. Firme, despectivo de las alternativas. «Está viejo, Valeria. No necesita todo este espacio. ¿Qué va a hacer? ¿Echarnos? Somos familia». Los libros salieron de los estantes. Mi sillón de lectura fue arrastrado hacia la puerta. La lámpara de noche que mi esposa había elegido, de cerámica, pintada a mano con flores azules, desapareció en una caja. Valeria ayudó. Sus movimientos mecánicos, su rostro cuidadosamente inexpresivo. Cada vez que la duda parpadeaba en su expresión, Javier hacía otra declaración práctica sobre las necesidades de sus padres, sobre las personas mayores y las escaleras, sobre cómo yo lo entendería, sobre cómo esto tenía sentido. Al anochecer, la habitación se había transformado. La cama de ellos reemplazó la mía. Las pertenencias de los padres de Javier llenaban el armario. Una nueva cerradura brillaba en la puerta. Javier la había instalado él mismo, el taladro zumbando a través de la madera, las virutas cayendo al suelo como si mi presencia estuviera siendo borrada rizo a rizo. Mientras tanto, yo estaba en una terraza en la capital europea. El sol se ponía, derramando oro sobre edificios antiguos que habían sido testigos del imperio y el colapso, la gloria y la ruina. Respiré un aire que sabía a historia y posibilidad. Mi grupo se había reunido detrás de mí, exclamando por la vista, pero me había apartado un poco para experimentar este momento a solas. Alegría, pura, sin complicaciones. Esto era vivir. Esto era propósito. Me quedé allí, viendo los colores sangrar por el cielo de la ciudad, sintiéndome más vivo de lo que me había sentido en años, sin saber que todo lo que había dejado atrás estaba siendo sistemáticamente arrebatado. 2 semanas de historia europea y risas me habían dejado exhausto pero contento mientras el taxi se alejaba de la acera de mi casa ese martes por la noche. El desfase horario hacía que mis miembros pesaran, hacía que la maleta en mi mano se sintiera como si contuviera piedras en lugar de ropa sucia y recuerdos. Pero estaba en casa. La palabra se sintió dulce. Las luces estaban encendidas. Alguien se había quedado despierto, considerado. Giré la llave en la cerradura. Abrí la puerta. Busqué el interruptor de la luz del vestíbulo por costumbre. Mis ojos cansados necesitaban el brillo extra. Entonces me congelé. 2 personas mayores que nunca había visto en mi vida estaban sentadas en mi sofá, viendo mi televisión en mi sala de estar. La mujer tenía el cabello gris recogido en un moño suelto. El hombre sostenía el control remoto, congelado a mitad de clic. Volvieron la cabeza hacia mí en perfecta sincronía, sus rostros registrando la misma confusión que debía estar mostrando el mío. Pasaron varios segundos. Nadie habló. Mi cerebro nublado por el agotamiento luchaba por procesar la escena, por encontrar alguna explicación lógica. ¿Allanamiento de morada? No. Parecían demasiado cómodos, demasiado instalados. ¿Emergencia médica que requiriera extraños? Nada parecía estar mal. ¿Había entrado en la casa equivocada? No. Ahí estaba mi estantería, mi sillón de lectura, la pintura de mi madre en la pared. ¿Quiénes son ustedes? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. El hombre bajó ligeramente el control remoto. ¿Quién es usted? La mujer se inclinó hacia adelante, alzando la voz hacia la parte trasera de la casa.
Javier, hay alguien en la puerta. Javier. La comprensión comenzó a amanecer, fría e inoportuna. Pasos desde la cocina. Javier apareció, cerveza en mano, como siempre, su expresión molestamente casual. Ah, Arturo ha vuelto. Gesticuló entre nosotros como un anfitrión en una cena. Papá, este es mi suegro. Te hablé de él. Arturo, estos son mis padres. Están de visita por un par de semanas. Lo miré fijamente. Luego a los extraños mayores. Sus padres. Aparentemente. Luego de vuelta a Javier. Visitando. ¿Un par de semanas? Las palabras se sentían resbaladizas, negándose a formar sentido. ¿Visitando? ¿Desde cuándo? Javier tomó un sorbo de cerveza. Agitó su mano libre con desdén. Desde hace unos 10 días. ¿Valeria no te envió un mensaje? No. Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos. No lo hizo. Bueno, el desfase horario, ¿verdad? Te hace olvidar revisar los mensajes. Dijo esto como si yo fuera el culpable. Como si el problema fuera mi falta de atención en lugar de su completa falta de pedir permiso. De todos modos, papá, mamá, este es Arturo. Arturo, Tomás y Marta. Tomás asintió lentamente. Marta esbozó una pequeña sonrisa. Parecían bastante agradables. Confundidos, pero agradables. Esto no era culpa suya. Probablemente pensaron que su hijo había organizado un alojamiento adecuado, había obtenido aprobación, había actuado como un ser humano razonable. Necesitaba procesar esto solo. Con permiso, agarré mi maleta, me dirigí a las escaleras. Sentía las piernas temblorosas. 14 horas de viaje. Y ahora esto. Solo necesitaba mi cama, mi habitación. Un poco de silencio para pensar en lo que estaba pasando. Llegué al segundo piso. Giré por el pasillo familiar hacia mi dormitorio. La puerta estaba cerrada. Inusual. Normalmente la dejaba entreabierta. Cambié la maleta a mi otra mano, alcancé la perilla, la giré. Cerrada con llave. La confusión se convirtió en alarma. Toqué, tentativamente al principio, luego más fuerte. La puerta se abrió una rendija. Marta apareció, ahora vistiendo una bata, con rulos en el cabello, claramente lista para dormir. Me miró con una finalidad educada pero firme. Lo siento, pero ya nos hemos acostado. Me quedé allí, maleta en mano, tratando de formular palabras. Esta es mi habitación. Su confusión se profundizó. Javier dijo que esta era la habitación de invitados para nosotros. ¿Dónde están mis cosas? No lo sé. Quizás deberías preguntarle a Javier. La puerta se cerró. Oí el clic de la cerradura. Me quedé en mi propio pasillo, bloqueado de mi propia habitación por una extraña embata. Lo absurdo habría sido cómico si mi pecho no se estuviera oprimiendo, si mis manos no estuvieran empezando a temblar. Bajé las escaleras, cada escalón más pesado que el anterior. Encontré a Valeria en la cocina, limpiando encimeras que ya parecían limpias. Estaba de espaldas a mí, por supuesto que lo estaba. ¿Qué está pasando? Mi voz salió tensa, más alta de lo normal. ¿Dónde están mis cosas? Siguió limpiando. Movimientos circulares, repetitivos. Evitando, papá, no hagas una escena. ¿No haga una escena? El volumen me sorprendió incluso a mí. Llego a casa y hay extraños en mi casa, y mi habitación está cerrada con llave. Finalmente se dio la vuelta, pero sus ojos se fijaron en algún lugar más allá de mi hombro. Movimos tus cosas al sótano. Los padres de Javier necesitaban una habitación adecuada. Son mayores. Las escaleras son difíciles para ellos. Entregó esta explicación como si fuera completamente razonable, como si debiera haberlo esperado, como si desplazar al dueño de casa fuera simple lógica. ¿Lo entiendes? Ni siquiera llamaste. ¿No preguntaste? Javier entró entonces, posicionándose entre nosotros, protegiéndola a ella, o controlando la situación, no podría decirlo, tal vez ambas. Arturo, no seas infantil. Es temporal, algo caliente subió por mi garganta. ¿Infantil? Esta es mi casa, y todos vivimos aquí. Su tono goteaba condescendencia, del tipo que usarías con un niño pequeño confundido. Mis padres necesitaban un lugar cómodo. Además, estás solo.
No necesitas una habitación tan grande. El sótano tiene todo lo que necesitas. Todo lo que necesito. Repetí las palabras lentamente, saboreando su amargura. Exactamente. Malinterpretó mi tono como sumisión. Asintió como si hubiéramos llegado a un acuerdo. Ahora, si nos disculpas, es tarde. Podemos discutir esto más mañana cuando estés menos afectado por el desfase horario. Guió a Valeria fuera de la cocina. Ella fue sin protestar, sin mirar atrás. Me quedé allí solo, las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza, sus pasos retrocediendo hacia la sala de estar, hacia la normalidad, hacia la vida que continuaba arriba mientras yo había sido empujado abajo. Las escaleras del sótano descendían a la penumbra. Encendí el interruptor. Una bombilla desnuda iluminaba paredes de hormigón, tuberías expuestas, la realidad de mi nuevo alojamiento. Mis pertenencias estaban apiladas en la esquina, ropa desbordándose de cajas que habían sido empacadas apresuradamente sin cuidado, libros apilados al azar, algunos de ellos primeras ediciones que había coleccionado durante décadas, ahora tratados como excedentes de venta de garaje. Mis muebles habían sido dispuestos sin pensar en la comodidad o la lógica. El marco de la cama era la vieja cama de invitados, la que tenía resortes que anunciaban cada movimiento. Me senté en el borde. Los resortes crujieron ruidosamente, protestando por mi peso. El colchón se hundía en el medio. Un olor a humedad llenó mis fosas nasales. Ese aroma particular de los espacios subterráneos, de tierra y humedad y abandono. Encima de una caja, alguien había colocado la fotografía enmarcada. Mi esposa y yo en la costa, el viento en su cabello, alegría en nuestros rostros. Al menos la habían incluido. Pequeña misericordia. La recogí, la sostuve con ambas manos. Vidrio liso. Rostros familiares. Un tiempo en que la familia había significado algo diferente. Algo dentro de mí se quebró. No era el dolor que había procesado hace años cuando el cáncer se la llevó. Esto era diferente, más agudo. Este era el sonido de las ilusiones rompiéndose. La ilusión de que la familia significaba lealtad. La ilusión de que ser amable significaba ser respetado. La ilusión de que mi hija todavía me veía como su padre, en lugar de como un obstáculo a ser apartado como muebles anticuados. Dejé la fotografía cuidadosamente en el suelo de hormigón. Me recosté contra la delgada almohada. Miré fijamente al techo, arriba de mí. Las tablas del suelo crujían. Pasos, voces murmurando, sonidos de televisión, la vida sucediendo en mi casa, en los espacios de los que había sido exiliado. Mañana, me dije, mañana averiguaría qué significaba esto. Mañana decidiría cómo responder. Pero incluso entonces, en ese momento de derrota, algo más se estaba formando. Pequeño, duro, una semilla de algo que aún no reconocía. Se sentó en mi pecho junto al dolor y la humillación, echando raíces silenciosamente. Cerré los ojos, el agotamiento finalmente arrastrándome. Los resortes crujieron una última vez mientras cambiaba de posición, tratando de encontrar comodidad en una cama que no era mía, en un espacio que no estaba destinado a vivir, en el sótano de mi propia casa. La mañana llegó con la misericordia de un dolor de cabeza y la indignidad de una espalda que se negaba a enderezarse correctamente. Desperté en esa cama del sótano, con el cuerpo rígido, cada articulación protestando por la noche pasada sobre resortes que probablemente habían sido antiguos cuando los compré por primera vez hace décadas. Una luz gris se filtraba por la pequeña ventana cerca del techo. La humedad se había abierto paso hasta mis huesos, algo que nunca sucedía en mi habitación adecuada con su buen colchón y control de temperatura. Me quedé allí mirando las paredes de hormigón, los eventos de ayer circulando por mi mente en un bucle sin fin, no una pesadilla. Real. Mi hija me había exiliado al sótano de mi propia casa para hacer sitio a extraños. Forzarme a levantarme requirió más esfuerzo del que debería. El baño del sótano era estrecho y frío. La ducha producía solo agua tibia. No importaba cuánto tiempo la dejara correr. Me vestí con ropa arrugada sacada de mi maleta, aún desempacada porque no tenía dónde poner nada adecuadamente. Voces llegaban desde arriba, risas, los sonidos domésticos de la mañana. Subí las escaleras del sótano, cada escalón acompañado por los sonidos que se hacían más fuertes.
Ruidos de cocina, café preparándose, alguien contando una historia. Cuando emergí al pasillo, encontré a toda la familia reunida en la mesa del desayuno. Valeria en la estufa volteando panqueques, Javier gesticulando con las manos mientras entretenía a sus padres con alguna anécdota. Tomás y Marta se rieron a la señal, la escena de la que había sido excluido. Me moví hacia la cafetera. Serví una taza. El primer sorbo me detuvo en seco. Incorrecto. Amargo. Barato. Nada como el que siempre compraba. Me volví hacia la cocina. ¿Dónde está mi café? ¿La mezcla que siempre compro? Valeria no levantó la vista de la estufa. Papá, no seas tan quisquilloso. El café es café. No se trata de ser quisquilloso. He comprado la misma marca durante 20 años. Volteó un panqueque con más fuerza de la necesaria. Bueno, esto es lo que bebemos ahora. Dejé la taza, notando por primera vez la disposición de la mesa. 5 platos, 5 juegos de cubiertos, 5 sillas ocupadas. Me moví hacia la silla vacía restante y me senté. Nadie me ofreció comida. Después de un largo momento, Valeria miró por encima del hombro. ¿Ya comiste? No. Acabo de despertar. Se encogió de hombros, volviéndose a la estufa. Bueno, hice exactamente lo suficiente para 5. No sabía que tú también querrías. La aritmética me golpeó como una bofetada. 5 personas importaban. Yo no entraba en la cuenta. Hiciste desayuno para 5 personas, dije lentamente. En mi casa. Y yo no soy una de ellas. Javier interrumpió, su tono jovial como si estuviera siendo absurdo. Hay cereal en la alacena, Arturo. Sírvete. Me levanté y caminé hacia el refrigerador, necesitando espacio de su crueldad casual. Abrí la puerta, casi vacía. Cerveza. La preferencia de Javier, por supuesto. Algunos contenedores de comida para llevar picoteados, condimentos. Nada sustancial. Nada que yo hubiera comprado. El congelador contenía más cerveza y pizzas congeladas. Me quedé allí, el aire frío bañando mi rostro, la comprensión asentándose. Esto había estado sucediendo gradualmente mientras planeaba mi viaje, mientras estaba fuera, mis comestibles reemplazados por los suyos, mis preferencias borradas, mi hogar transformado, una sustitución a la vez. Cerré la puerta. Mi apetito había desaparecido de todos modos. Necesitaba salir, pensar con claridad, en algún lugar neutral. El paseo a la biblioteca central tomó 15 minutos. Aire fresco de la mañana, calles familiares, el ritmo del movimiento ayudándome a procesar lo que estaba sucediendo. Adentro, deambulé por la sección de historia sin ver realmente los lomos, recogiendo libros y volviéndolos a dejar. Cerca de la sección legal, noté a una mujer de mi edad examinando libros sobre derecho de familia, derechos de propiedad, derecho de la tercera edad. Me sorprendió mirándola y ofreció una sonrisa irónica. No es el material de lectura más alegre. Algo en su franqueza invitaba a la conversación. Terminamos en la pequeña cafetería dentro de la biblioteca. Se llamaba Regina, una abogada inmobiliaria jubilada, con ojos agudos que no se perdían nada. Compartió su historia sin que yo se lo pidiera, como si pudiera ver que necesitaba escucharla. Su hijo había intentado tácticas similares, tomando lentamente el control, cambiando documentos, tratándola como si fuera incompetente. Creen que porque somos mayores, estamos indefensos, dijo revolviendo su café. Me encontré contándole todo. El sótano, los extraños en mi habitación, la aritmética del desayuno, el borrado casual. Palabras que no tenía intención de compartir brotaron. Su expresión se endureció mientras hablaba. Arturo, esto no es solo una falta de respeto. Este es el comienzo. Se inclinó hacia adelante. La gente que hace esto no se detiene en hacerte sentir incómodo. Se están posicionando para tomarlo todo. ¿Tomarlo todo? Comprueba tus documentos, tus cuentas bancarias, todo. Su mirada se encontró con la mía. Te apuesto a que encontrarás que esto ha sido planeado durante un tiempo. Esa sensación fría se extendió por mi pecho de nuevo. Deslizó una tarjeta de visita sobre la mesa, golpeándola 2 veces. Llámame después de que mires. Vas a necesitar ayuda. Caminé a casa, el temor creciendo con cada paso.
La casa estaba más tranquila cuando regresé. Los padres de Javier debían haber salido a hacer turismo. Descendí al sótano, abrí mi computadora portátil y comencé a buscar. Correo electrónico primero. ¿Facturas de servicios públicos? Busqué las recientes. Nada. Extraño. Inicié sesión en el sitio web de la compañía de electricidad. Ingresé mi número de cuenta. La información de contacto se mostró en la pantalla. Cambio hace 3 meses. Dirección de correo electrónico listada. La de Valeria. Número de teléfono. El de Valeria. Notas de autorización. Hija asumiendo la gestión de la cuenta debido al deterioro de la salud del padre. Mis manos comenzaron a temblar. La oficina de aguas, el mismo patrón. La compañía de gas, igual. El proveedor de internet, igual. Cada servicio público. Sistemáticamente transferido a su información de contacto. Todos alegando que tenía problemas de salud. Necesitaba que alguien manejara mis asuntos. Abrí mis cuentas bancarias. Extractos de tarjeta de crédito que había descuidado mientras planeaba el viaje. $8,000 en cargos durante 2 meses. Restaurantes en los que nunca había estado. Electrónicos que no poseía. Compras de ropa que no eran mías. Todo en mi tarjeta. Valeria estaba listada como usuaria autorizada. Algo que nunca, jamás había firmado. Las sensaciones frías se extendieron por todo mi cuerpo. Comencé a crear una hoja de cálculo, documentando cada irregularidad, cada cambio no autorizado, cada mentira que habían dicho. La pantalla de la computadora portátil iluminaba mi rostro en el sótano oscuro, mientras las columnas se llenaban de evidencia. Arriba de mí, las tablas del suelo crujían. Voces alzadas, Javier y Valeria, discutiendo sobre algo. Podía oír a través del delgado techo. La voz de Javier, enojada. El viejo está empezando a husmear, haciendo preguntas. Valeria, a la defensiva. Te dije que deberíamos haber esperado. Javier interrumpiéndola. Hemos esperado lo suficiente. No necesitas saberlo todo. Lo manejaremos. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado. Sabían que estaba investigando. Y no se detenían. Cogí mi teléfono. Busqué el número que Regina me había dado y presioné llamar. Respondió al segundo timbre. ¿Arturo? Miré la pantalla de mi computadora. La hoja de cálculo documentando cada violación. Arriba de mí. La discusión se había desvanecido a murmullos. Necesito ayuda, dije. Y creo que estoy listo para contraatacar. Desperté a la mañana siguiente con algo que no había sentido en días. Propósito. No más yacer allí procesando el shock. No más aceptar la humillación. Regina me había explicado lo básico anoche. ¿Qué revisar? ¿A dónde ir? ¿Cómo documentar todo? Ahora tenía un plan. Me vestí con cuidado. Pantalones, camisa abotonada, buenos zapatos. La ropa de un hombre que realiza negocios serios, no un padre desplazado escondido en un sótano. Revisé mi reflejo en el pequeño espejo. Presentable, capaz, digno. Arriba todavía estaba tranquilo, todos durmiendo. Encontré el cereal que Javier había mencionado. Comí rápidamente de pie en el mostrador y salí de casa antes de que alguien se moviera. Mi auto arrancó suavemente. Primera parada. La oficina de servicio al cliente de la compañía de electricidad. La representante, Sandra, era de mediana edad con ojos amables que probablemente habían visto demasiado. Presenté mi identificación y número de cuenta. Necesito saber cuándo se cambió mi información de contacto y quién lo autorizó. Ella tecleó. Hizo clic. Se desplazó. Hace 3 meses. Cambiado por Valeria. Leyó desde la pantalla. Se presentó como su representante autorizada. Dijo que usted estaba experimentando un deterioro de su salud y que ella necesitaba manejar sus asuntos. Mi mandíbula se tensó. Nunca autoricé eso. No tengo problemas de salud en absoluto. Acabo de organizar y liderar un viaje educativo de 2 semanas por Europa. Su expresión cambió a simpatía. Una mirada que decía que se había encontrado con esto antes. Lo siento, señor. Esto sucede a veces con miembros de la familia. Requerimos muy poca documentación para estos cambios. Quizás demasiado poca. Repetí el mismo proceso en la oficina de aguas, la compañía de gas, el proveedor de internet. La misma historia en todas partes. La misma mentira.
el mismo marco de tiempo de 3 meses. Esto no fue impulsivo. Esto fue coordinado, sistemático. Para cuando llegué a mi banco, la sucursal del Banco Nacional, mi ira controlada se había cristalizado en algo más duro. Miguel Torres, el representante de servicio al cliente, buscó mi cuenta. Un tipo joven, con comportamiento profesional, pero sus ojos se abrieron como platos cuando vio los cargos. Los cargos de la tarjeta de crédito, dije. No reconozco ninguno de ellos. ¿Cómo se agregó a mi hija como usuaria autorizada? Nunca firmé para eso. Miguel navegó por las pantallas. Hay una firma aquí de hace 6 meses. Giró el monitor hacia mí. Miré mi supuesta firma. Cercana, pero incorrecta. La P mayúscula no se curvaba como la mía. La I no hacía el bucle correctamente. Alguien había practicado. Lo había hecho casi bien. Pero los detalles estaban mal. Esa no es mi firma, dije en voz baja. ¿Estás seguro? A veces nuestras firmas varían. Soy un maestro jubilado. Mi voz se mantuvo nivelada, controlada. He firmado mi nombre miles de veces en trabajos, libros de calificaciones, documentos oficiales. Mire mi licencia de conducir. La P es completamente diferente. La Y no hace ese bucle. Esto está falsificado. La expresión de Miguel se volvió grave. Entonces necesita presentar un informe policial por robo de identidad, y necesitaremos un formulario oficial de disputa para estos cargos. ¿De cuánto estamos hablando? Cálculo. $8,247.32. El número golpeó como un impacto físico. Más de $8,000. Robados. Comenzaremos el proceso de disputa, dijo Miguel. Pero, señor, esto sucede más a menudo de lo que cree con clientes mayores. No soy incompetente. Interrumpí. Estoy siendo defraudado. Hay una diferencia. Él asintió lentamente. Sí, sí la hay. Mi última parada fue la oficina del notario Esteban, ubicada en una casa convertida cerca del parque. Esteban había notariado mi testamento hacía años. Conocía mi firma íntimamente. Esteban. Necesito verificar que mi testamento sigue intacto. Recuperó el archivo. Lo extendió sobre su escritorio. Todo parecía normal. La casa iría a Valeria después de mi muerte, como se pretendía cuando lo redacté después de que mi esposa falleció. Pero, dijo Esteban, entrecerrando los ojos ante sus notas, deberías revisar el título de tu propiedad recientemente. Mi estómago se revolvió. ¿Por qué? En este estado, si alguien tiene acceso a sus documentos, podría intentar agregarse a un título de propiedad a través de una escritura de renuncia, esencialmente tratando de regalarse a sí mismo la propiedad parcial. Me miró. No es legal si lo falsifican, pero crea una pesadilla para desenredar. ¿Cómo me entero? Búsqueda oficial de título. Puedo ordenarla ahora. El procesamiento urgente tarda de 2 a 3 días hábiles. Pagué por ello de inmediato. 2 o 3 días hábiles. La espera se sintió como un reloj corriendo, contando hacia la revelación. Cuando regresé a casa esa tarde, la casa estaba vacía de nuevo. Descendí al sótano y extendí todo sobre mi escritorio improvisado. Creé una hoja de cálculo detallada con columnas. Fecha, servicio, cambio no autorizado, monto, documentación, compañía eléctrica, cambio de contacto no autorizado, falsas afirmaciones de deterioro de la salud, agua, mismo patrón, gas, igual, internet, igual, tarjeta de crédito, $8,247 en cargos fraudulentos, título de propiedad, investigación pendiente, resultados en 3 días. Fotografié cada documento con mi teléfono. Subí todo a un almacenamiento seguro en la nube. Creé archivos de respaldo. La evidencia se acumulaba, irrefutable y condenatoria. La noche se instaló. Oí la puerta principal abrirse. Voces regresando. Pasos sobre mi cabeza. Luego voces alzadas de nuevo. Javier enojado. El viejo ha estado en todas partes hoy. Compañía eléctrica, banco, notario. Está construyendo el caso. Valeria, con miedo en su voz. Y si va a la policía, no lo hará. Es demasiado débil, demasiado preocupado por la imagen familiar. El tono de Javier destilaba desprecio. Además,
Tenemos cobertura. Todas esas compañías piensan que está enfermo. Solo tenemos que asegurarnos de que todos los demás también lo crean. Una pausa. Luego Valeria, vacilante. ¿Quieres hacerlo parecer incompetente? Ya empezamos. Ahora terminamos. Me senté inmóvil en mi escritorio, teléfono en mano. No estaban retrocediendo. Estaban escalando, planeando destruir mi credibilidad, hacer que todos creyeran que estaba en declive. Incompetente, poco fiable. Busqué el contacto de Regina y presioné llamar. Respondió de inmediato. Voz alerta. ¿Qué encontraste? Miré la evidencia extendida ante mí. Todo lo que me advertiste. 3 meses de cambios sistemáticos, $8,000 en cargos falsificados. Les dijeron a las compañías de servicios que tengo un deterioro de la salud. No lo tengo. Y podrían haber intentado alterar el título de mi propiedad. Una inhalación aguda. Arturo, esto es fraude grave. Necesitas representación legal. Necesito más que eso. Los necesito fuera de mi casa. Legalmente. Pausa. Luego firme. Mañana por la mañana. 9 en punto. Trae todo lo que encontraste hoy. Vamos a necesitar un abogado. Arriba de mí. Las voces se habían callado, planeando su próximo movimiento, sin duda. Bien, dije, mirando al techo, a las tablas del suelo de mi vida robada. Estoy harto de estar a la defensiva. El café local olía a esperanza y nuevos comienzos cuando empujé la puerta a las 9 de la mañana siguiente. La campanilla tintineó sobre mi cabeza. Regina estaba sentada en una mesa de la esquina. 2 tazas humeantes ya esperaban. Cuaderno de espiral abierto. Varios libros de referencia legal gruesos apilados a su lado como munición. Levantó la vista cuando me acerqué. Señaló la silla vacía. Gracias por esto, dije, poniendo mi carpeta de documentación sobre la mesa. Ella desestimó el agradecimiento. Nos estamos ayudando mutuamente. Además, he estado donde estás tú. Sé lo que se siente. Ahora, muéstrame todo lo que encontraste. Abrí la carpeta. Extendí la evidencia sobre la pequeña mesa. Cartas de la compañía de servicios públicos, extractos bancarios, fotografías de la firma falsificada, la mía real junto a su imitación, la hoja de cálculo detallada que había creado, cada violación catalogada con fechas y montos. Regina examinó cada artículo con escrutinio profesional, ocasionalmente tomando notas, haciendo preguntas aclaratorias que mostraban que entendía exactamente lo que estaba viendo. Finalmente, cerró el último documento y me miró con ojos serios. Primera regla. Documenta todo. Cada violación, cada llamada, cada documento. Has empezado bien, pero necesitamos que esto sea hermético. Abrió su cuaderno en una página nueva. Dibujó una línea en el medio. Violaciones en un lado, acciones en el otro. Construimos la lista juntos, su pulcra letra legal llenando las columnas. Violaciones. Cambios no autorizados en cuentas de servicios públicos en 4 compañías distintas. Todo dentro de la misma ventana de 3 meses. Uso no autorizado de tarjeta de crédito, por un total de $8,247, con 32 centavos. Firma falsificada en la autorización de tarjeta de crédito. Posible manipulación del título de propiedad. Pendiente de verificación. Desplazamiento físico de mi propia habitación. En este estado, explicó Regina, golpeando su bolígrafo en el cuaderno, tienes el derecho absoluto de desalojar a cualquiera de tu propiedad, incluso a miembros de la familia. Aviso de 30 días. No se requiere motivo. Técnicamente son inquilinos. De mes a mes en el mejor de los casos. Invitados en el peor. Mi bolígrafo se cernía sobre el cuaderno. Es mi hija. La palabra se quebró ligeramente en mi garganta. Regina extendió la mano sobre la mesa. Colocó su mano sobre la mía, cálida, firme, anclándome. Arturo. Esperó hasta que encontré sus ojos. No te respeta. Te está usando. Mereces algo mejor que esto. Mis ojos se escocieron, pero mi mandíbula se mantuvo firme. Esto no es venganza, continuó Regina. Su voz firme pero amable. Esto es recuperar tu vida. Esto es mostrarle que las acciones tienen consecuencias. Tal vez eso sea lo mejor que puedes hacer por ella.
Enseñarle esa lección ahora antes de que le haga esto a alguien más. Algo cambió dentro de mí. Mi espalda se enderezó. Recogí el bolígrafo con mano firme. Está bien. ¿Qué necesito hacer? Pasamos la siguiente hora elaborando una estrategia, punto por punto. Regina escribía mientras hablábamos. 1. Consulta con un abogado para desalojo legal. Recomendó a Roberto, con experiencia en desalojos y disputas familiares. Llamarlo mañana por la mañana. 2. Bloqueo financiero. Esta noche. Cambiar cada contraseña. Bloquear cada tarjeta a la que tengan acceso. Cortar sus recursos antes de que sepan lo que está sucediendo. 3. Continuar documentando. Fotografiar todo. Mantener registros detallados con marcas de tiempo. 4. Desafiar los cambios de servicios públicos. Restaurar el control legítimo usando prueba de propiedad. 5. Informar a los padres de Javier. Merecen saber la verdad. Podrían retirar su apoyo. Agregué notas en los márgenes. Hice preguntas sobre la ley estatal, plazos, posibles complicaciones. Para cuando nuestras tazas de café estuvieron vacías, teníamos un plan de acción completo con pasos específicos y una secuencia clara. El viaje a casa se sintió diferente. No estaba regresando al exilio. Estaba entrando en un campo de batalla que tenía la intención de ganar. Empujé la puerta principal. No la entrada lateral al sótano, sino la puerta principal. Javier y Valeria estaban sentados en el sofá de la sala, algún reality show parpadeando en la televisión. Levantaron la vista cuando entré. Javier, con ese tono burlón que había llegado a odiar. Vaya, vaya. Arturo ha vuelto. ¿Así que has aceptado el nuevo arreglo? El desafío flotaba en su voz, la expectativa de que me retiraría, me arrastraría a mi rincón del sótano, aceptaría mi lugar. Pero no me retiré, me detuve. Los miré a ambos. Me permití una pequeña sonrisa de complicidad. Ya veremos, Javier. Ya veremos. Los ojos de Valeria se entrecerraron. Reconoció algo diferente en mi tono, aunque no pudo identificar qué. Me di la vuelta hacia las escaleras del sótano. Bajé con los hombros rectos e inmediatamente abrí mi computadora portátil. Nuevo correo electrónico. Para Roberto, abogado. Estimado señor, le escribo para solicitar representación legal en un asunto de propiedad y fraude financiero que involucra a miembros de la familia que actualmente residen en mi hogar sin autorización. Hice una pausa. Leí lo que había escrito. Sentí el peso de ello. Esto era real ahora. Oficial. Acción legal contra mi propia hija. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Regina. Puedes hacerlo. Llama a Roberto a primera hora mañana. Mientras tanto, comienza el bloqueo financiero esta noche. Respondí. Ya estoy redactando el correo electrónico. Gracias por todo hoy. Volví al correo electrónico. Expuse la situación en términos claros y fácticos. Adjunté los documentos más condenatorios. La comparación de firmas falsificadas. La hoja de cálculo. Las confirmaciones de la compañía de servicios públicos. Mi dedo se cernía sobre el botón de enviar. Arriba de mí, las tablas del suelo crujían. Voces murmuraban. La vida continuaba en mi casa mientras me preparaba para reclamarla. Presioné enviar. El zumbido del correo electrónico al partir se sintió como lanzar algo que no se podía recuperar. Punto de no retorno. Pero ya no tenía miedo. Por primera vez desde que regresé a casa, me sentí como yo mismo de nuevo. Capaz, decisivo, en control. Abrí el sitio web de mi banco. Comencé a cambiar las contraseñas. Una cuenta tras otra. Nuevas contraseñas que nunca adivinarían. Autenticación de 2 factores habilitada, requiriendo mi teléfono. Cada clic cortaba otro hilo de su acceso no autorizado. Pasaron las horas. Cuando finalmente cerré la computadora portátil, la noche había caído fuera de la pequeña ventana del sótano. Pero por dentro, sentí algo que no había sentido en días. Poder. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 15 de la torre de oficinas del centro, revelando el centro de la ciudad a través de ventanas del piso al techo. Las oficinas legales de Roberto ocupaban una suite de esquina, profesional pero no ostentosa. Madera pulida, sillas de cuero, títulos enmarcados en las paredes. La recepcionista me mostró una sala de conferencias donde Roberto esperaba.
Mi documentación por correo electrónico ya impresa y extendida sobre la mesa en pilas organizadas. Se puso de pie para estrechar mi mano. Mediados de los 40. Traje elegante. Apretón de mano seguro. Señor, he revisado todo lo que envió. Por favor, siéntese. Tomé la silla ofrecida. Roberto se sentó frente a mí, con los dedos entrelazados, expresión seria. Esto es bastante serio. Permítame ser directo. Su hija y su yerno han cometido múltiples formas de fraude y explotación financiera. Escucharlo declarado tan claramente por un abogado lo hizo real de una manera que mis propios pensamientos no lo habían hecho. Estos no eran solo problemas familiares, eran crímenes. Roberto me guió a través de cada violación, señalando documentos específicos, cambios no autorizados de servicios públicos, fraude, firma falsificada en la autorización de tarjeta de crédito, robo de identidad, $8,000 en cargos no autorizados, hurto mayor, posible manipulación del título de propiedad, intento de fraude inmobiliario. Sacó un bloc de notas legal amarillo. Comenzó a tomar notas con letra precisa. La ley estatal es muy clara sobre los derechos de desalojo. Puede emitir un aviso de 30 días sin proporcionar ningún motivo. Son inquilinos de mes a mes en el mejor de los casos, invitados en el peor. Dado el fraude financiero, podría argumentar un desalojo de 24 horas. Pero 30 días es más seguro legalmente. Podemos sacarlos. Mi voz salió más desesperada de lo que pretendía. ¿Fuera de mi casa? Absolutamente. La confianza de Roberto era tranquilizadora. Tiene el derecho absoluto de desalojar. ¿Qué les impide hacer más daño en 30 días? Esa es mi preocupación. Bloqueamos todo primero. Hoy. Antes de que sepan lo que está sucediendo, se inclinó hacia adelante. La sorpresa es su ventaja. Creen que es pasivo. Cuando golpeemos, golpearemos de manera integral y de una sola vez. Para cuando se den cuenta de lo que está sucediendo, ya habrá asegurado sus activos y presentado la documentación legal. Deslizó un documento sobre la mesa. Acuerdo de retención. Sugiero que avancemos de inmediato. Hoy, usted bloquea todo. Mañana, presento el aviso de desalojo. Dentro de las 72 horas, presentamos el informe policial. No les da tiempo para planificar una contraestrategia. Miré el acuerdo. Pensé en mi exilio en el sótano, el refrigerador vacío, Valeria contando mi dinero sin reconocimiento, la sonrisa burlona de Javier. Saqué mi bolígrafo. ¿Dónde firmo? La ligera sonrisa de Roberto me dijo que aprobaba. Justo ahí. Y señor, está haciendo lo correcto. Salí de su oficina con una lista de tareas y un propósito renovado. Primera parada, la sucursal de mi banco. El cajero procesó mi solicitud eficientemente. Cerrar el estado de usuaria autorizada de Valeria en todas las cuentas. Cambiar todas las contraseñas en línea. Habilitar la autenticación de 2 factores que requiere mi teléfono para cualquier acceso. Ella tecleó rápidamente. Hizo clic en las pantallas. Luego levantó la vista con simpatía profesional. Sus cuentas ahora están seguras, señor. Ella no tendrá acceso en absoluto. El alivio se sintió físico. Gracias. No tiene idea de lo que esto significa. A continuación, las compañías de tarjetas de crédito. Me senté en mi auto, revisé la lista, llamé a cada una, expliqué la situación, bloqueé cada tarjeta que Valeria había usado. Sí, estoy presentando un informe policial por robo de identidad. ¿Pueden enviar documentación de los cargos no autorizados? Todos estuvieron de acuerdo. La evidencia se acumulaba. Las compañías de servicios públicos siguieron el mismo patrón, una por una. Llamé a la compañía de electricidad, la oficina de aguas, la compañía de gas, el proveedor de Internet. Proporcioné mi documentación. Exigí que restauraran mi información de contacto de inmediato. Mi hija no tenía autoridad para hacer esos cambios. Por favor, revierta todo a mi nombre e información de contacto. Cada compañía se disculpó. Procesó las solicitudes. Al final de la tarde, había cerrado todas las puertas que habían forzado. Valeria estaba en la caja del supermercado, con el carrito lleno de artículos caros. Filetes, vino, comidas preparadas. Le entregó al cajero la tarjeta de crédito de Arturo con confianza casual. La máquina pitó.
Declinada. Valeria frunció el ceño. Intente de nuevo. Mismo resultado. ¿Tiene otra forma de pago? Acalorada, buscando a tientas, Valeria sacó su propia tarjeta. Apenas cubría el total. La gente en la fila detrás de ella se movía impacientemente. Su rostro se sonrojó. En el estacionamiento, llamó a la compañía de tarjetas de crédito. La ira crecía con cada segundo en espera. ¿Por qué se declinó mi tarjeta? La voz del representante se mantuvo neutral. Esa cuenta ha sido cerrada por el titular principal. Muestro que tenía estado de usuaria autorizada, el cual ha sido revocado. Las palabras golpearon como agua fría. Revocado. Por el titular principal. Por su padre. Condujo a casa. La furia reemplazando al shock. Me encontró en el sótano, leyendo un libro de historia. La imagen de la calma. ¿Qué hiciste? No llamó, simplemente irrumpió. Mi tarjeta fue declinada en la tienda. No levanté la vista de mi libro. Protegí mis activos. ¿Tienes alguna pregunta? Esto es increíble. Después de todo lo que he hecho por ti. Finalmente levanté la vista. Encontré sus ojos con una mirada nivelada. ¿Qué has hecho exactamente por mí, Valeria? ¿Mover mis cosas al sótano? ¿Gastar miles de mis dólares? ¿Falsificar mi firma? Dime por cuál de esas cosas debería estar agradecido. Ella balbuceó. Las palabras le fallaron. Yo. Nosotros. No entiendes. Entiendo perfectamente. Volví a mi libro. Ahora, si me disculpas, estoy ocupado. Se quedó allí, la boca abriéndose y cerrándose. Luego se dio la vuelta y huyó escaleras arriba. Llegó la noche. Javier intentó iniciar sesión en la cuenta de la compañía eléctrica. Acceso denegado. Cuenta de agua. Denegada. Gas. Internet. Todo denegado. Cada contraseña cambiada. Cerró de golpe su computadora portátil. La rabia creciendo. Corrió a las escaleras del sótano. Pasos pesados anunciando su acercamiento. Lo oí venir. No me moví de mi silla. Apareció en el umbral, llenándolo con su volumen. Voz amenazante. Viejo, estás jugando un juego peligroso. Esta es nuestra casa ahora. No puedes simplemente. Me levanté. Algo en mi movimiento lo hizo detenerse. Di un paso adelante. Javier, sorprendentemente, dio un paso atrás. Esta es mi casa, dije, mi voz tranquila pero dura como el acero. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Y es hora de que entiendas algo, Javier. Estoy harto de que me pisoteen. ¿Crees que puedes simplemente echarnos? Tenemos derechos. Tienes derecho a enfrentar las consecuencias. Me acerqué más. Querías jugar juegos con mi propiedad, mi dinero, mi dignidad. Bien. Pero ahora yo estoy jugando. Pasé a su lado hacia las escaleras. No intentó detenerme. Y soy mucho mejor en esto que tú. Subí, dejándolo parado congelado en el umbral del sótano, el shock reemplazando su habitual arrogancia. En mi computadora portátil, encontré un correo electrónico de Roberto. Aviso de desalojo redactado y listo para entregar. Informe policial programado para mañana por la mañana. Todo está en movimiento. Hizo lo correcto. Me permití una pequeña sonrisa. Respondí. Gracias. Por primera vez en días, siento que estoy recuperando mi vida. Arriba de mí, voces urgentes discutían. Javier y Valeria preocupados ahora, desesperados. Abrí un nuevo correo electrónico, la dirección de Tomás y Marta, que Javier había mencionado casualmente una vez, merecían saber lo que su hijo había hecho. ¿En qué había convertido su visita? Comencé a escribir. Estimados señor y señora, les escribo para informarles de algunos eventos preocupantes que han ocurrido durante su visita. Mis dedos se movían firmemente sobre el teclado, sin dudar ahora. La verdad necesitaba salir a la luz, toda ella. La mañana no trajo alivio para Valeria y Javier. Podía oírlos arriba susurrando urgentemente en la cocina mientras Tomás y Marta permanecían en la habitación. Desde mi posición ventajosa en el sótano, su desesperación se filtraba a través de las tablas del suelo como humo. No lo sabía entonces, pero estaban tramando su peor traición hasta ahora. Los 2 días pasaron en un tenso silencio. Luego, a media mañana del tercer día, sonó el timbre, subí las escaleras del sótano.
Abrí la puerta para encontrar a una mujer de unos 50 años sosteniendo una placa de identificación del condado. Señor, soy Jimena, de Servicios de Protección de Adultos. ¿Puedo pasar? La confusión debe haberse mostrado en mi rostro. ¿Servicios de protección de adultos? Lo siento, no entiendo. ¿Ha pasado algo? Su sonrisa era profesional, pero amable. Recibimos un informe expresando preocupación por su bienestar. Es rutina. Solo necesito hacerle algunas preguntas. Por supuesto. Por favor, entre. ¿Le ofrezco un café? Nos sentamos en la sala de estar. Mi territorio reclamado. Me negué a retirarme al sótano para esto. Jimena sacó un formulario de evaluación estandarizado. Comenzó a hacer preguntas. ¿Fecha actual? Fácil. ¿Mi dirección? Simple. ¿Actividades recientes? Le hablé sobre el viaje europeo, sobre liderar un grupo de educadores a través de ciudades históricas, sobre organizar itinerarios y gestionar la logística. Alguien estaba preocupado por un deterioro cognitivo, dijo con cuidado, observando mi rostro. Pero no veo evidencia de eso. Está claramente organizado, lúcido, manejando sus asuntos competentemente. Alguien llamó. Las piezas encajaron. ¿Quién? El informe fue anónimo. Tono de disculpa. Pero puedo decirle que no hay base para la preocupación. Está bien, señor. Anónimo. Por supuesto, después de que Jimena se fuera, me senté en la silenciosa sala de estar, la comprensión asentándose sobre mí como agua helada. Mi propia hija había intentado que me declararan incompetente. Había llamado a servicios de protección de adultos afirmando que tenía demencia, que no podía manejar el dinero, que estaba paranoico con la familia. Mis manos temblaban mientras marcaba a Regina. Intentaron que me declararan incompetente, dije cuando respondió. Las palabras saliendo a borbotones. Servicios de protección de adultos acaba de irse. Alguien informó que tengo demencia, que no puedo manejar las finanzas. Una inhalación aguda. Oh, Arturo, lo siento mucho. ¿Pero estás bien? ¿Qué dijo la investigadora? Que estoy claramente bien. Risa amarga. Pero Regina, mi propia hija intentó pintarme como senil, como incapaz. ¿Cómo te recuperas de eso? Voy para allá. Quédate ahí. No te enrosques solo en esto. 20 minutos después, llegó. No pidió permiso. Simplemente se sentó a mi lado en el sofá y tomó mi mano. Su presencia me ancló de una manera que las palabras no podían. Arturo. Esperó hasta que encontré sus ojos. Esta es su última carta. Están en pánico. La gente que va ganando no hace movimientos desesperados como este. Me propia ella. Y fracasó. La investigadora vio la verdad. Eso es lo que importa. Se quedó. Hizo la cena usando comestibles que había traído. El refrigerador todavía estaba casi vacío. Había estado comiendo cereal y comida para llevar. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Comimos. Hablamos. No sobre Valeria y Javier, sino sobre la vida. Su difunto esposo, que murió de un ataque al corazón a los 58. Mi esposa, que había luchado contra el cáncer tan valientemente. Sueños que habíamos pospuesto. Decepciones que habíamos sobrevivido. En algún momento durante esa noche, me di cuenta de que me estaba divirtiendo. A pesar de todo, o quizás debido a todo, me sentía más vivo de lo que me había sentido en años. La presencia de Regina era cómoda, sólida, real. Cuando se fue tarde esa noche, apretó mi mano en la puerta. Eres más fuerte de lo que creen, más fuerte de lo que sabías. La vi alejarse, sintiendo que algo cambiaba. No solo sobre Valeria, sobre las posibilidades de la vida. Arriba, Javier intentaba controlar los daños con sus padres. Oí fragmentos a través del techo. La voz de Javier, insistente. La de Tomás, aguda y escéptica. Papá, tienes que entender. Arturo está inventando historias porque está enojado de que estemos aquí. Siempre ha sido difícil. La voz de Tomás interrumpió. Javier, para. No somos estúpidos. Bien. Quiere que nos vayamos todos. Todos nosotros. ¿Ves lo inestable que está? Y ahora está tratando de desalojarlos a ustedes. Sus propios invitados. Silencio. Luego Tomás de nuevo, más bajo pero firme. Algo anda mal aquí.
Y estoy empezando a pensar que no es Arturo. A la mañana siguiente, un mensajero entregó un sobre grande de la oficina de Roberto. Firmé por él, regresé al sótano. Lo abrí con deliberada lentitud. 3 copias de avisos formales de desalojo de 30 días. Preparados profesionalmente, legalmente precisos, definitivos. Los leí, sentí el peso de lo que estaba a punto de hacer. Pero el recuerdo de esa visita de servicios de protección, el intento de Valeria de destruir mi credibilidad, endureció mi resolución. Hora de terminar esto. Subí las escaleras. Todos se habían reunido para el desayuno. Valeria en la estufa, Javier en la mesa, Tomás y Marta con su café. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas. Entré, coloqué un aviso de desalojo en el lugar de Javier, uno en el de Valeria, uno en el de Tomás y Marta. Los papeles aterrizaron con silenciosa finalidad. ¿Qué es esto? La voz de Valeria ya sabía la respuesta. Aviso de desalojo de 30 días. Mi tono se mantuvo nivelado. Fáctico. Para ti, Javier, y sus padres, tienen un mes para encontrar otra vivienda. Valeria palideció. La espátula cayó de su mano, resonando contra la estufa. Papá, no puedes hablar en serio. Totalmente en serio. Javier comenzó a levantarse, la voz subiendo. No puedes simplemente. Lo interrumpí, mi voz aguda por primera vez. Puedo. Lo he hecho. Esta es mi propiedad. Han sido notificados. Tienen 30 días. Tomás recogió su copia, la leyó. Se la mostró a Marta. Sus rostros registraron sorpresa, pero también algo más. Confirmación. Esto hacía que todo fuera real. Arturo no solo estaba siendo difícil. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Por favor, papá, no hagas esto. Podemos hablar. Me di la vuelta para irme. Luego hice una pausa. No me retiraría al sótano. No más. Caminé hacia la sala de estar en su lugar. Me senté en mi propia silla en mi propia casa. Saqué mi teléfono. Le envié un mensaje de texto a Regina. Está hecho. Han sido notificados. Su respuesta llegó de inmediato. Estoy orgullosa de ti. ¿Estás bien? Miré alrededor de la sala de estar. Mi espacio. Reclamado. Miré hacia la cocina, donde 3 personas se sentaban con avisos de desalojo. Sentí que algo se asentaba en mi pecho. Sí. Respondí, por primera vez en mucho tiempo. Estoy bien. Los siguientes 3 días se difuminaron en un caos. Valeria lloraba constantemente, interceptándome en cada oportunidad. Por favor, papá, solo habla conmigo. Podemos arreglar esto. Pasé a su lado. Me siguió hasta las escaleras del sótano. ¿A dónde iremos? ¿Qué haremos? Por favor, mi corazón se retorcía. Pero no respondí. Javier adoptó el enfoque opuesto, agresivo, arrinconándome en la cocina mientras medía el café. No nos vamos. ¿Qué vas a hacer? Llamar a la policía a tu propia hija, si es necesario. Sí. Golpeó la mano en el mostrador. Estás cometiendo un error, viejo. Encontré sus ojos. El error fue dejar que te quedaras tanto tiempo. Arriba, Tomás y Marta lo oyeron todo. Podía sentir su incomodidad creciendo. Día 3 después de los avisos, Tomás llamó a la puerta del sótano. La abrí para encontrarlos a ambos con aspecto exhausto. Arturo, necesitamos hablar. Todos nosotros. La voz de Tomás era firme. Marta y yo hemos oído la versión de Javier. Leímos tu correo electrónico. Ahora hay avisos de desalojo. Necesitamos la verdad. Esta noche. Todos en la sala de estar. Lo consideré, luego asentí. 7 en punto. Pero traeré un testigo. Una amiga. Tomás frunció el ceño. ¿Un testigo? ¿Por qué? Porque merecen toda la verdad. Y quiero a alguien objetivo allí que no sea de la familia. Intercambiaron miradas. Asintieron de acuerdo. Le envié un mensaje de texto a Regina de inmediato. Confrontación familiar esta noche. ¿Puedes venir? Su respuesta. No me lo perdería. Llevaré la documentación que organizamos. Llegó la noche. 7 en punto. Había arreglado la sala de estar deliberadamente. Sillas en semicírculo frente al sofá donde se sentaban Tomás y Marta. Tomé mi sillón. Regina a mi lado en una silla de comedor que había traído. Valeria y Javier se sentaron enfrente, lo más lejos posible de mí. La habitación se sentía como un tribunal.
Tomás se aclaró la garganta. Muy bien. Que alguien nos diga qué está pasando realmente. Javier dice que Arturo está reaccionando exageradamente a las tensiones familiares normales. Arturo, tu correo electrónico denuncia fraude y robo. La verdad. Ahora. Abrí mi carpeta. Tengo documentación. ¿Les gustaría verla? ¿O debería simplemente explicar? Marta se inclinó hacia adelante. Ambas cosas. Muéstranos y explica. Extendí documentos sobre la mesa de café. Primero, extractos bancarios. $8,247 en cargos no autorizados durante 2 meses. Restaurantes, electrónicos, ropa. Yo no hice estas compras. Mostré la firma falsificada agregando a Valeria como usuaria autorizada. Esta no es mi firma. Miren mi licencia de conducir. La P es completamente diferente. Tomás examinó ambas, su rostro oscureciéndose. Segundo, cartas de la compañía de servicios públicos. Hace 3 meses, Valeria cambió todas mis cuentas de servicios públicos a su información de contacto, afirmando que tenía un deterioro de la salud. No tengo un deterioro de la salud. Acabo de liderar un viaje europeo de 2 semanas. La mano de Marta fue a su boca. Finalmente, mi teléfono. Esta es una captura de pantalla de mensajes de texto entre Valeria y Javier discutiendo cómo controlar al viejo y, cuando muera, la casa es nuestra de todos modos. Deslicé el teléfono. Marta leyó, palideció, se lo pasó a Tomás. Su rostro se puso rojo. Javier se inclinó hacia adelante, voz urgente. Esto no es como parece. Arturo autorizó todo. Estaba confundido, olvidando cosas. Lo estábamos ayudando. Entonces, ¿por qué falsificaste mi firma? Mi voz se mantuvo tranquila. ¿Por qué mentir a las compañías sobre mi salud? ¿Por qué enviar mensajes de texto sobre controlarme? ¿Por qué eres viejo y terco? No puedes admitir que necesitas ayuda. Tomás se levantó abruptamente, su voz como un trueno. Basta. He oído suficiente. Se volvió hacia Javier y la decepción en su rostro era devastadora. Esto es robo. Esto es fraude. Te criamos mejor que esto. Marta se paró a su lado. Estamos empacando. Esta noche. Ahora. No seremos parte de esto. Papá, por favor, solo escucha. No. La voz de Tomás era final. Hemos terminado de escucharte. Mientras Tomás y Marta salían de la habitación, Valeria se derrumbó. Se deslizó de su silla al suelo de rodillas, con las manos entrelazadas como en oración. Papi, por favor, perdóname. Los sollozos rompían sus palabras. No sabía que llegaría tan lejos. Javier seguía diciendo que ni siquiera te darías cuenta, que ibas a dejarme todo de todos modos. Así que, ¿qué importaba? La confesión brotó. Dijo que morirías pronto, y merecíamos disfrutar la casa ahora, que eras egoísta guardándotelo todo para ti. No quería hacer la llamada a servicios de protección. Te juro que no quería. Pero dijo que nos quitarías todo. Miré a mi hija de rodillas y sentí el peso completo de su traición mezclado con una terrible tristeza. Lágrimas corrían por mi rostro ahora también. Valeria. Mi voz no estaba enojada, solo cansada. Te di todo. Pagué tu educación. Te di a ti y a Javier un hogar cuando lo necesitaron. Todo lo que necesitaba era respeto. Eso es todo. Lo siento. Realmente lo siento. Creo que lo sientes. Asentí lentamente. Pero lo sientes porque te atraparon, Valeria. Sientes que estás perdiendo lo que querías. No creo que sientas lo que me hiciste. Regina, en silencio hasta ahora, habló. Su voz era tranquila, legal pero no cruel. El señor y la señora tienen razón en irse. Valeria, Javier, la gente no cambia hasta que enfrenta consecuencias reales. Arturo no los está castigando. Se está salvando a sí mismo. Me levanté. Tienen 27 días para encontrar otro lugar donde vivir. Sugiero que empiecen a buscar. Tomás y Marta aparecieron en el umbral, maletas en mano. No podían empacar todo, pero sí lo suficiente. Tomás caminó hacia mí, extendió su mano. Lo siento. Deberíamos haberlo visto antes. Estreché su mano. Estaban visitando a su hijo. No tenían motivos para sospechar. Marta, llorando en silencio. Recogeremos el resto de nuestras cosas esta semana.
Llamaremos primero. Y Arturo, gracias por decirnos la verdad. Merecemos saber qué clase de hombre criamos. Se fueron. La puerta se cerró. En el silencio repentino, Valeria se levantó del suelo. Subió las escaleras sin decir palabra. Javier la siguió, lanzándome una mirada de puro odio. Arturo y Regina quedaron solos en la sala de estar. Me derrumbé en mi silla. La adrenalina se drenó, dejando agotamiento. Regina se sentó en el brazo de mi silla, su mano en mi hombro. «Lo hiciste», dijo en voz baja. Miré alrededor de mi sala de estar. Miré la puerta cerrada. Miré al techo. No siento que haya ganado. Siento que perdí a una hija. Su mano apretó mi hombro. Perdiste a alguien que te estaba tratando como un cajero automático. Tal vez algún día Valeria se convierta en alguien con quien puedas tener una relación, pero esa persona no existe todavía. Asentí, me recliné. Su mano en mi hombro se sintió como la única cosa sólida. ¿Te quedas?, pregunté en voz baja. ¿Solo un rato? Ella sonrió. Todo el tiempo que necesites. La mañana llegó, y con ella la comprensión de que todo había cambiado, pero nada había terminado. Desperté en mi sillón, con el cuello rígido, todavía vistiendo la ropa de ayer. 26 días restantes. La casa estaba en silencio, diferente del silencio tenso de las últimas semanas. Este era un silencio pacífico. Oí movimiento arriba. Valeria y Javier despertando, enfrentando su nueva realidad. Hice café, mi marca preferida, finalmente restaurada. Me paré junto a la ventana de la cocina, viendo el amanecer sobre la ciudad. La casa todavía era compartida con personas que me traicionaron, pero la sentencia tenía una fecha de finalización ahora. Podía contar hacia atrás. Los días desarrollaron un ritmo extraño. Valeria y Javier salían temprano cada mañana. Regresaban tarde, buscando apartamentos en el costoso mercado de alquiler de la ciudad. Los veía entrar arrastrando los pies con rostros derrotados. Oía a Valeria llorar a través del techo por la noche. Parte de mí quería consolarla. El resto recordaba $8,000 en cargos fraudulentos. Javier se volvió más hosco. Le gritaba a Valeria. Cerraba puertas de golpe. Los ignoré a ambos. Mantuve mis límites. Día 5. Valeria se me acercó en la cocina. Encontramos un lugar. Está en las afueras. Es todo lo que podemos pagar. Hizo una pausa, esperando algo. ¿Simpatía? ¿Alivio? Simplemente asentí. Eso es bueno. Harán que funcione. Me miró como si estuviera viendo a un extraño. Luego se fue. Supongo que para ella, yo era un extraño ahora. El padre que lo daba todo se había ido. Esto era lo que quedaba. Llegó el día 24. Mañana. Un agente del sheriff llamó. Agente Martínez. Mediados de los 30. Comportamiento profesional. Una formalidad que había arreglado a través del abogado Roberto para asegurar que el proceso se mantuviera pacífico. Señor, estoy aquí para supervisar el proceso de desalojo. Le mostré la documentación. Se apostó junto a la puerta principal, portapapeles en mano. Un camión de alquiler estaba en la entrada, ya medio cargado. La casa parecía saqueada, cajas por todas partes, muebles movidos, años de su presencia siendo sistemáticamente borrados. Me quedé en la sala de estar viéndolos llevar cajas más allá de mí. Ninguno habló. Javier no me miraba a los ojos. El rostro de Valeria estaba hinchado de llorar. El agente Martínez observaba impasible, ocasionalmente revisando su reloj. Valeria cargó la última caja. Fotografías. Artículos personales. Llegó al umbral. La dejó. Se volvió. Yo estaba en el vestíbulo, la casa vacía extendiéndose detrás de mí. Por un momento, fuimos padre e hija de nuevo, atrapados en ámbar. Papá, su voz se quebró. Realmente lo siento. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero mantuve mi voz firme. Lo sé, Valeria. Espero que aprendas de esto. Espero que aprendas a valorar lo que tienes antes de perderlo. Ella asintió, las lágrimas corriendo. Te amo. Las palabras golpearon como golpes físicos. Yo también te amo, dije. Y lo decía en serio, incluso después de todo. Pero el amor no significa dejar que me lastimes. Recogió su caja, atravesó la puerta. Javier la siguió sin decir palabra, con el rostro cuidadosamente inexpresivo.
La puerta se cerró. Me quedé solo en mi casa, verdaderamente mía ahora, y sentí una extraña mezcla de liberación y dolor. Caminé por las habitaciones vacías, subí al dormitorio principal que extraños habían ocupado. La habitación estaba limpia pero impersonal, despojada de calidez. Me senté en el borde de la cama, mi cama, y me permití sentir todo. El alivio, la pérdida, la victoria que se sentía vacía, la libertad que se sentía solitaria. Lloré, finalmente, por la hija que había esperado que Valeria se convirtiera, por la familia que había imaginado tener en mi jubilación, por los años pasados siendo dado por sentado. Cuando las lágrimas se detuvieron, me levanté, me lavé la cara, comencé a hacer una lista de lo que necesitaba ser arreglado, limpiado, restaurado. El duelo podía esperar. Ahora mismo, tenía trabajo que hacer. Al atardecer, sonó el timbre. Regina estaba allí con suministros de pintura, materiales de limpieza, cena para llevar. Pensé que necesitarías ayuda. Algo cálido floreció en mi pecho. Gratitud, afecto, algo más profundo que aún no estaba listo para nombrar. No tenías que hacer esto. Lo sé, quería hacerlo. Entró. Además, me ayudaste a restaurar mi vida. Después de mi hijo, déjame ayudarte a restaurar tu casa. Empezamos en el dormitorio principal. Regina insistió. Recupera tu espacio primero. Movimos muebles, fregamos paredes, evaluamos daños. Un agujero en la pared del armario. Manchas de agua en el alféizar de la ventana. Arañazos en la madera. Nada irreparable. Mientras trabajábamos, hablamos. No sobre Valeria y Javier, sino sobre posibilidades. ¿De qué tono debería ser el dormitorio? ¿Qué viene después? Regina se subió a una escalera para pintar cerca del techo. La sostuve, mi mano en su tobillo, y me di cuenta de que esto se sentía bien. Esta asociación, esta presencia. Durante los días siguientes, transformamos la casa. Azul suave para el dormitorio, crema cálido para la sala de estar. Trabajamos en un ritmo cómodo. Ella precisa y metódica. Yo paciente y orientado al detalle. Durante una sesión de tarde, ambos pintando paredes opuestas, Regina preguntó, sin volverse: Arturo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? Hice una pausa. El rodillo goteando. ¿Qué quieres decir? Ella se volvió entonces, con manchas de pintura y hermosa. ¿Qué sigue para ti? Para nosotros, el nosotros quedó flotando en el aire. Dejé mi rodillo, crucé hacia ella. Creo que tal vez es hora de empezar una nueva vida. No como una víctima, sino como alguien que controla su propia felicidad. Regina sonrió. Ese suena como un muy buen plan. Estábamos cerca. Ella tenía pintura en el pelo. Yo probablemente también. Nuestras manos se encontraron, pegajosas de pintura y cálidas. ¿Querría ser parte de ese plan? Ya lo soy, dijo. Una semana después del día del desalojo, la casa volvía a parecer mía. Mejor que antes. Pintura fresca, daños reparados, muebles reorganizados. Estaba en el dormitorio principal. Mi dormitorio, mirando la transformación. Regina apareció en el umbral. Te faltó un punto. Estaba bromeando. No había puntos. La habitación era perfecta. Esta casa tiene buenos cimientos, dijo, entrando. Solo necesitaba que alguien la cuidara adecuadamente. Sabía que no solo estaba hablando de la casa. Me gustaría seguir cuidándola, dije, si me ayudaras. Se acercó, tomó mi mano. Me gustaría mucho. Nos quedamos juntos, la luz de la tarde entrando a raudales por las ventanas limpias, tomados de la mano como adolescentes. La casa estaba en silencio, pero del bueno ahora, pacífica, llena de posibilidades. Entonces, dijo Regina, ¿cuál es nuestra primera aventura en tu nueva vida? Pensé en folletos de viaje, sueños de jubilación, tener a alguien con quien compartirlos. ¿Qué dirías de ir al Gran Lago en las montañas en otoño? Ella sonrió. Diría que sí. Finales de agosto llegó con el tipo de mañana que te hace creer en las segundas oportunidades. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de mi cocina. Estaba en el mostrador, preparando café, mi mezcla preferida de un tostador local que Regina me presentó. El ritual era meditativo, moler granos,
calentar agua a la temperatura precisa, el método de vertido que ella me había enseñado. La casa estaba en silencio, mi silencio ahora, pacífica, sin tensión escondida en los rincones, solo espacio y luz y posibilidad. Llevé mi taza a la terraza trasera, un espacio que había restaurado recientemente, muebles de jardín que Regina me ayudó a seleccionar, flores floreciendo en macetas. Sonó el timbre, Regina, puntual como siempre, llevando una canasta cubierta con un paño, bollos frescos, de arándanos, todavía calientes. ¿Me estás malcriando? Se sentó en la mesa de la terraza. Alguien debería. Te lo has ganado. Durante el desayuno extendimos mapas y guías de viaje sobre la mesa. El Parque Nacional del Gran Lago, la joya de la corona de nuestro estado. Regina había estado una vez. Hacía décadas. Yo, de alguna manera, nunca había logrado hacer el viaje. Deberíamos tomar la ruta escénica, sugirió, trazando carreteras en el mapa. Parar en pueblos pequeños, sin prisas. Sonreí. Había pasado toda mi carrera organizando viajes eficientes. Ahora solo quiero deambular. ¿Una semana en el lago? ¿Por qué no 2? Primera semana allí, segunda donde terminemos. Parecía encantada. Mírate, abrazando la espontaneidad. Planeamos para mediados de septiembre, después de las multitudes de verano, antes del clima invernal. Esta espontaneidad se sentía extraña y maravillosa, después de que Regina se fuera a hacer recados, con un beso en mi mejilla que todavía hacía que mi corazón revoloteara. Revisé mi correo. Entre las facturas, un sobrescrito a mano, la letra familiar de Valeria. Me quedé junto al buzón un largo momento antes de abrirlo. La carta tenía varias páginas. Escrita a mano, manchada de lágrimas. Había comenzado terapia, trabajando turnos completos de enfermería, tratando de pagar deudas. Papá, sé que no merezco el perdón ahora, tal vez nunca, pero estoy tratando de entender cómo me convertí en alguien que podía lastimarte de esa manera. Javier y yo estamos resolviendo las cosas, si es que deberíamos estar juntos. Él fue quien impulsó mucho de esto, pero yo lo permití. Elegí seguirle la corriente. Eso es mi culpa. Espero algún día poder ser la hija que merecías. Espero algún día puedas estar orgulloso de mí de nuevo. La leí 2 veces. Luego la doblé con cuidado. Mis ojos estaban húmedos, pero no estaba seguro de si era tristeza, o alivio, o algo más. Regina regresó y me encontró en la terraza, con la carta en la mano. No preguntó, solo se sentó a mi lado. Esperó, eventualmente se la entregué. La leyó en silencio, luego la dobló y me la devolvió. ¿Cómo te sientes? Lo consideré. No lo sé. Parte de mí quiere llamarla. Parte de mí piensa que solo lo siente porque perdió lo que quería. Regina asintió. No tienes que decidir hoy, ni este año. Tal vez se convierta en alguien en quien puedas confiar de nuevo. Tal vez no. Pero esa es su travesía, Arturo. No la tuya. Tome su mano. Es muy sabia. Ella se rió. Soy muy vieja. Viene con el territorio. Somos muy viejos. Y nunca he sido más feliz. Ella apretó de vuelta. Yo tampoco. Llegó la noche. Regina se había ido a casa. Ella mantenía su propia casa, aunque discutíamos mudarnos juntos más a menudo ahora. Me senté en mi terraza viendo el atardecer pintar la ciudad de naranjas y morados. Pensé en el hombre que había regresado de Europa hacía 6 semanas, esperando calidez y encontrando traición. Ese hombre era más blando, más ingenuo, más dispuesto a ser utilizado. El hombre sentado aquí ahora era diferente. Más duro en algunos aspectos, pero más fuerte. No amargado, sino con límites. Había luchado por mi dignidad, mi propiedad, mi derecho al respeto, y había ganado. No perfectamente. Había perdido a mi hija, al menos temporalmente, pero me había encontrado a mí mismo de nuevo. Y había encontrado a Regina. Entendí ahora lo que estas semanas me enseñaron. La verdadera familia no te usa, te apoya. El parentesco de sangre no garantiza amor o lealtad. Esos deben ganarse con acciones, no solo reclamarse por genética. Había pasado años creyendo que le debía todo a mi hija simplemente porque era mi hija. Pero las relaciones son recíprocas. Podía ofrecer amor, apoyo, hogar.
pero ella necesitaba ofrecer respeto, honestidad, aprecio. Cuando dejó de hacerlo, la relación se volvió parasitaria. Tuve que cortarla para sobrevivir, y tal vez esa era la única forma en que ella aprendería lo que requiere una relación real. Esa comprensión se asentó en mi pecho como paz. Yo no era el malo por hacer cumplir los límites. No era cruel por exigir respeto. Era solo un hombre que finalmente se eligió a sí mismo. Temprano una mañana de septiembre, el auto de Regina en la entrada, el maletero abierto. Cerré la puerta de mi casa, mis reglas, mi paz, y llevé la última bolsa al auto. Habíamos empacado para 2 semanas, ropa de senderismo, cámaras, mapas. Hice una pausa en la puerta del auto. Miré hacia atrás. La casa se erguía sólida, acogedora, esperando mi regreso. Ya no era una prisión o un campo de batalla, solo hogar. Regina arrancó el motor. Listo. Me acomodé en el asiento del pasajero. Más que listo. Mientras nos alejábamos, la ciudad se extendía detrás de nosotros. El camino abierto por delante. La carretera extendiéndose. El sol de la mañana haciendo todo dorado. Regina conducía. Yo navegaba, tomando la ruta escénica. Sin prisas. 2 semanas para deambular. Vi el paisaje pasar. Bosques, montañas, pueblos pequeños. Miré a Regina, cabello plateado atrapando la luz del sol. Manos seguras en el volante. Una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Esta mujer que apareció cuando más la necesitaba. ¿Qué estás pensando?, preguntó sin mirar. Que pensé que el capítulo de mi vida se estaba cerrando. Que después de la jubilación solo esperas. Me miró. Y ahora tomé su mano libre. Ahora entiendo que la vida continúa mientras la dejes continuar. Me elegí a mí mismo. Y de alguna manera te encontré a ti. Ella apretó de vuelta. Nos encontramos, Arturo. Exactamente en el momento adecuado. El camino se curvaba por delante, desapareciendo entre los árboles. No sabíamos exactamente dónde terminaríamos. Solo que íbamos hacia allí juntos. Me recosté en mi asiento, sintiendo algo que pensé que había perdido. Libertad, no libertad de Valeria o Javier. Libertad del miedo a ser utilizado. Libertad de creer que tenía que tolerar la falta de respeto por el bien de la familia. Libertad para construir la familia que elijo, la que apoya en lugar de explotar. El sol subió más alto. El camino se desplegó. Regina y yo condujimos hacia el gran lago, y lo que viniera después, listos para el próximo capítulo. Juntos, si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.